Bueno, algo maravilloso del mensaje del Señor lo encontramos en la primera lectura del profeta Isaías. Esto dice el Señor: cada profeta, cuando tenía una revelación de Dios, decía como un sello, como una forma de decir que venía de Dios, que no era de palabras inventadas, porque el profeta, ¿qué era? El profeta era un canal, o lo que se llama un oráculo, un ser que tenía una comunicación especial con Dios, que escuchaba o veía o le llegaban pensamientos de Dios. Ellos tenían una sensibilidad para tener un contacto más cercano con Dios que los demás personas. Entonces, cuando ellos decían que, para ellos no decir que todo lo que ellos decían eran de Dios, entonces decía: esto dice el Señor, o Dios me dijo, o Dios comunica. Entonces dice: esto dice el Señor, todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua, y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman, tomen vino y leche sin pagar. Es algo que Él nos empieza a recordar en toda la parte de las lecturas que hoy vamos a estudiar. Es algo que Dios nos da de anterioridad, que desde la creación del universo Dios nos dio para tener, que es la provisión divina, o gracia divina se llama eso, o la divina providencia, que es el poder de Dios para protegernos de todo mal, peligro, para darnos todo lo que necesitamos. Lo que pasa es que muchas veces no lo entendemos. Nosotros, siendo hijos de Dios, tenemos una posibilidad muy grande y tenemos ya un derecho de que de todas las cosas que están en el universo que Dios ha creado son para nosotros. Pero nosotros nos encargamos de decir: no se puede, no va a llegar, esto no es para mí, esto es muy difícil, voy a ahorrar para una casa pero no tengo ni siquiera para la cuota inicial, me quiero ganar el baloto y no lo he comprado, quiero comprarme un carro pero ni siquiera he averiguado, ni siquiera he empezado a hacer un proceso, quiero vender pero es que no, ahí está como duro, no, ahí está lloviendo, eso no va a llegar nadie. Esas trabas que nosotros tenemos mentales hacen de que esa provisión divina, esa bendición no llegue y no se hagan los milagros. Porque nosotros, ahorita cuando miremos el Evangelio, nosotros somos muy cerrados de mente, somos inmediatistas, no confiamos en el Señor que nos da trabajo, confiamos en el Señor que nos dice que nos va a pagar, confiamos en fulano o en sutano que me haga un favor, pero es que el mundo no lo mueven ellos, el mundo lo mueve Dios. ¿Sí? Si yo voy a salir a vender algo, o si yo tengo un negocio, o si yo voy a hacer algo, no es fulano o sutano, porque muchas veces uno confía en fulano, en sutano, en perencejo, en el de lado, y es Dios, es el que organiza todo. Muchas veces, queridos hermanos, yo estoy en circunstancias muy difíciles, y algunos escucharon cuando hicimos la misa de prosperidad, que yo tenía un comedor, 120 niños diariamente venían a almorzar, y eran las 12 del día y no había nada. Entonces decíamos, y las señoras de la cocina: padre, no hay nada. Decían: no, pongámonos a orar, y siempre llegaba a las 12 del día alguien, sea con mercado, sea con dinero. Muchas veces yo salía sin un peso y llegaba con bendiciones. Entonces, ¿de dónde está esa cuestión? ¿De dónde está el progreso? ¿Dónde están las cosas? Mucha gente llega a mi presencia buscando ayuda y están quebrados, 200, 300, 1.000 millones de pesos. Ya los buscan es para mandarles el de la moto. Entonces, y ahí se empieza a dar los milagros, porque su fe la colocan en Dios. Cuando nosotros colocamos nuestra fe en Dios, todo es posible. Y el profeta Isaías, en la primera lectura, dice: escúchenme, atentos, y comerán bien, saborearán platillos sustanciosos. Préstenme atención, vengan a mí, escuchen y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua. La primera alianza se rompió cuando los hijos de Adán y Eva, Adán quiere decir hombre y Eva mujer, o sea, no era que fueran dos personajes, sino era todo un pueblo, digámoslo así, en la antigüedad. Nosotros siempre lo pintamos o siempre pensamos que Adán es un hombre y Eva una mujer. ¿Sí? No, era todo un pueblo, toda una civilización,
porque Dios fue creando a través de cientos de años de un proceso. Habían mucha gente y Dios fue creando, y se han ido por catástrofes naturales, se han ido muertos, epidemias, guerras, pero vuelve, y la raza humana vuelve y sobresale y vuelve y se multiplica como conejos. Eso sí le gustó, ¿no? Como conejos. Pero siempre, ¿qué fue el pecado de Adán y Eva? Que ellos quisieron, la desobediencia, que ellos quisieron ser como dioses. Y dice la palabra de Dios, y se le acercó el enemigo en forma de culebra, porque la culebra es un símbolo, no es que el demonio sea una culebra, y le ofreció el fruto prohibido y se les dijo: mire, serán como dioses, se le abrirán los ojos y serán como dioses, conocerán lo bueno y lo malo. ¿En qué sentido? En que ya podían tomar decisiones y llevar su vida como ellos querían. Ellos estaban bien. El jardín del Edén, se dice en la arqueología bíblica, digámoslo así, que era un sitio, un paraíso terrenal existente en la parte de África, norte del África, muy hermoso, un paraíso, y que desafortunadamente ellos quisieron irse y hacer lo que ellos querían. Y por eso, más adelante en el Génesis en griego o en latín quiere decir origen o inicio, ya empiezan esas sentencias: y trabajarás con el sudor de tu frente, y las mujeres van a parir, bueno, con dolor y sufrimiento. La segunda alianza es cuando Jesús viene, y esa es la eterna y perpetua, pero esa alianza no se cumple hasta que nosotros no decidimos aceptarla. Nosotros nos hacemos parte de la iglesia y parte de Jesucristo, y se rompe esa antigua alianza, o el pecado original que se dice, que es la desobediencia, cuando somos bautizados, cuando recibimos los sacramentos. Pero a lo largo de nuestra vida, si nosotros no queremos estar en la alianza, no estamos. O sea, eso es algo que está ahí. Es como cuando usted llega a su casa y hay una botella de vino que está muy buena y no la deja ahí, no se la toma. Algún día, ¿no? Cuando llegue fulano, sutano, o me llegue una visita y ese día no llegó y se fue, se murió, y ahí se quedó esa botella. Entonces, esa alianza está en nosotros, pero cuando nosotros no, por eso él dice, escuchen, búsquenme, acérquense a mí. Cuando nosotros no hacemos un acercamiento pleno constantemente, no solo Jesús de bombero cuando tenemos incendios, cuando tenemos necesidades, que ahí sí hay, Señor, Virgencita del agarradero, venga y me salva, venga y me ayuda. Si no es un proceso constante, vamos a tener esa alianza. Eso no quiere decir de que vayan a haber dificultades o momentos difíciles. Dios todo lo tiene organizado y Dios sabe por qué se presentan ciertas cosas. A veces nosotros no las buscamos, a veces nos falta la fe, a veces, bueno, muchas cosas, pero Dios permite ciertas cosas en la vida para cambio y transformación y para crecer espiritualmente. Y Él siempre tiene todo planeado y Él nunca nos desampara. Él tiene todo lo que es la provisión, lo que es la gracia, lo que es la divina providencia, es todo lo esencial para vivir. Él no lo tiene, y mucho más. Ahí nos dice en esa palabra que Él tiene abundancia, que nos quiere dar manjares, que nos quiere dar cosas maravillosas. Lo que pasa es que nosotros no estamos buscándolo, no estamos preparados para eso. En el Salmo dice: el Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Entonces, el Señor es clemente, misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Es un Dios que Jesús nos lo muestra amoroso, un Padre cercano, un Padre que perdona, que tiene misericordia, que es lento, o sea, que nos da mucha oportunidad. Que Él es bueno con todas sus criaturas, con todo lo que, o sea, que a todos nos da las mismas oportunidades. Pero porque unos triunfan y otros no triunfan económicamente, o en salud, o en progreso, o espiritualmente, es porque nosotros no ponemos de nuestra parte. O sea, Dios coloca todas las herramientas y nosotros tenemos que aprender a desarrollarlas. Ya en la segunda lectura, hermanos, ¿qué cosa podrá apartarnos del amor
con que nos ama Cristo, las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, ciertamente de todo esto salimos más que victoriosos. O sea, San Pablo, como lo hablábamos en otras predicaciones pasadas, es el único que la tiene, es uno de los pocos que la tiene clara sin necesidad de conocer a Jesucristo. Él no lo conoció directamente, por eso a él y a unos cuantos se les da mucho mérito, porque es muy diferente yo conocer a fulano y que él me transmita conocimientos a Jesús andando todos los días, yendo a hacer milagros, oyéndole la predicación. Otro es entender el mensaje de él sin haberlo conocido directamente. Él lo conoció de una forma mística, una forma espiritual, que es lo que estamos haciendo nosotros. Porque yo les pregunto, ¿ustedes han visto personalmente a Jesús físicamente? No. Si es moreno, si es blanco, si es rubio. Alguna vez le han invitado a una sanación, que Jesús lo toque la puerta y le diga: mi hija, camine y nos vamos a sanar, a predicar. No, que Él está con nosotros, Él se manifiesta, y se manifiesta a través de las personas, pero directamente no tenemos un contacto. Entonces tenemos un contacto místico, espiritual. Él profundiza, es uno de los que más profundiza en qué es Cristo, cuál es su mensaje, y Él lo coge, lo sintetiza, y lo hace universal. Él es el que hace conocer a todos los pueblos desde la antigüedad, digámoslo así, el mensaje de Jesucristo y lo que Él quería realmente. Muchas veces nosotros nos preguntamos cosas: si Jesús tuvo novias, era negro, era flaco, tenía el pelo largo, corto, qué hizo en su infancia. Sí, son temas bonitos y son chéveres, pero para el tema de salvación o el tema de conocer a Jesucristo, el mensaje de Él, pues no es tan importante como realmente lo que vino a enseñar. Y en eso se sentó San Pablo. Entonces él hace un análisis y escribe en esta lectura de que cuando nosotros llegamos a un nivel espiritual de la alianza, de esa unción, de esa gracia divina, de esa divina providencia, ya nada nos perturba, nada nos angustia, nada nos saca de mal genio. Que sí nos da ganas de gritar, nos da ganas de mal genio, nos da cólera, nos da tristezas, angustias, pero nosotros lo vamos transformando, lo vamos encaminando hacia un bien espiritual. No dejamos que eso nos afecte, y Dios permite que hayan golpes y que hayan momentos difíciles y pruebas para movernos, ¿sí? Para que nosotros el orgullo, la soberbia de que ya podemos manejar nuestro genio, nuestra rabia, nuestros negativismos. Entonces Él permite serias cosas, nos permite serias pruebas. Él nos dice que es lo que nos va a descentrar de ese amor grande de Dios. Entonces ya uno está en un nivel en que si estamos, no en el nivel de decir: Dios me lleve, Dios me traiga, si Dios quiere, bueno, listo. No, ese es un nivel conformista que a Dios no le gusta. A Dios no le gustan los conformistas, ni los mediocres, ¿sí? De dejar las cosas a medias o no hacerlas, o hacerlas mal. No, Dios es un Dios de orden, y es un Dios perfecto, y es un Dios que mide y presiona. Él le gusta trabajar bajo presión, como cuando en la parábola de los talentos le dice: bueno, a uno los enterró, otro los prestó, y otro pues le dio miedo y fue y lo enterró, y le dice: hermano, ¿por qué no fue? Por lo menos hubiera prestado el dinero, algo me hubiera... No, es que me dio miedo y fui y lo enterré. Entonces le dice: no, quítele lo que tenga, este no sirve. Sí. Si ustedes ven en el mundo, en este mundo, los buenos triunfan y los malos también. En la predicación pasada hablamos de la cizaña, que Dios permitía que hubiera gente buena y gente mala en este mundo, porque al fin de cada vida, al fin de cada tiempo, Él ya iba a discriminar, coger la cizaña, la maleza la iba a quemar y el trigo lo iba a dejar. Y el mismo Jesús lo explicaba en su palabra: dejaba a los buenos, echaba a los malos, ¿no? ¿Quién se condena? El que no quiere estar con Jesús, por más malo que sea. Si no quiere estar en la presencia de Dios, no hay nada que se pueda hacer, porque no existe más de realidades: o existe el cielo o el infierno. Que el cielo no es un Dios con barba así cantando ahí con
con la arpa y todo el tiempo, ni el asadero es un asadero ahí, el infierno un asadero de pollos ahí dándole la vuelta. Y tú dele por el otro lado, hágale, voltéelo. No, son estados que se pueden vivir aquí en la tierra o estados que se pueden vivir saliendo ya de este cuerpo material. Entonces, hay malos que triunfan y hay buenos que también triunfan. ¿En qué está? En que está en el deseo de la persona superarse, para bien o para mal. Dios le da a cada uno unas posibilidades. Nosotros decimos, ¿por qué el que está haciendo mal y tiene su carro, su casa, bien económicamente, bien en esto, en lo otro? Hay cosas que no sabemos si le esté yendo bien, por allá un cáncer, un problema con algún hijo, pero de todas maneras triunfa. Los buenos también triunfamos, tenemos éxito. ¿Por qué? Porque Dios todo lo organiza, como dice el profeta Isaías. Dios tiene cosas maravillosas para darnos, pero nosotros tenemos que desear, tenemos que pedir, tenemos que buscar. Porque si somos mediocres espiritualmente, somos mediocres en todas las áreas. Todo lo hacemos a medias. El negativismo, no puedo, me da pereza, y hoy está lloviendo, mi marido está de mal genio, mi mamá me molesta, mi papá me molesta, todos. Entonces, nosotros vivimos en esos problemas. Me van a cortar la luz, el teléfono, no voy a poder pagar esto, me van a mandar el de la moto. ¿Sí? Y sí, pueden mandarle el de la moto, pero si estamos protegidos por Dios, Dios nos protege. Hace unos años yo tuve unos problemas porque en el comedor estaba en Ciudad Bolívar y venía gente muy pobre, y esa gente, bueno, hay en Ciudad Bolívar hay como dos sectores, digamos así, y hay desplazados, y yo no sabía, se recibió un niño que era hijo de un guerrillero, un miliciano, y también se recibió un familiar o algo así, el comedor que tenían que ver algo con los paramilitares. Entonces ahí sí se formó ¿La qué? Y claro, ¿por qué? Porque es que ellos tienen una mentalidad que es, si usted da un vaso de agua, mire, centrémonos en que es un servicio social y es abierto a todo el mundo. Si un niño viene a que necesita un plato de comida, no se le puede negar, ¿sí? Yo no le voy a decir es que su mamá trabaja en la calle, o su papá es ratero, o no vive con usted, o es guerrillo, es eso es lo de menos. Pero esa gente sí le pone cuidado. La cuestión es que me empezaron a enredar de que yo auxiliaba a los de la guerrilla, y los de la guerrilla que yo auxiliaba a los paras. Mejor dicho, estaba llevado. Entonces varias veces, bueno, ahí me ayudaron de la fuerza pública y sí, por ahí del DAS y esas cuestiones, amigos y eso. Entonces, ¿qué pasaba? Es que eso se volvieron unos chismes, y bueno, que yo estaba, les cuidaba droga allá dentro del comedor y no, una cantidad de cosas pero terribles. Entonces, como es que me dije una vez se la fumó verde con marihuana y cilantro, no me esté marihuana con cilantro. Entonces la cuestión fue que de los paras mandaron varias veces personas a que me hicieran el atentado o la vuelta, como llaman. Me mandaron el de la moto. Y resulta que yo varias veces pasaba y me llamaban. Yo tenía que salir. Eso fueron unos días que fueron muy difíciles, fueron como 3 meses que me tocaba estar 6 de la tarde guardado porque no podía hacer, una cantidad de cosas. Yo ya me estaba enfermando de los nervios, y muchas veces yo pasaba por el lado de ellos y me llamaban, Pilar, mire, no vaya a salir. No, pero yo ya salí. Mire, hay fulano, está fulano y sutano en la esquina, ¿sí? Y hay un carro, no sé qué, esperándolo. Y sí, yo me acordaba que yo había pasado y los había visto.
pero ellos no me habían visto. Y así pasaron muchas veces, hasta que se logró por intermedio de otra persona lograr una cita con un tipo por allá arriba, que era el que los manejaba, no sé cómo era la cuestión ahí. Entonces sí, se dio la oportunidad de ir a hablar con él. Eso ese día estaba, mejor dicho, me moría de los nervios, y se pudo aclarar todo el problema. Desafortunadamente creo que el papá del niño lo mataron, bueno, es una cosa trágica. El hecho es que bueno, se solucionó la cuestión y el comedor siguió y yo seguí, pero hay que mostrar la provisión divina. Está virtual. Dándolo virtualmente. Entonces, ¿qué muestra? Que Dios está con nosotros y nos protege de brujerías, de hechicerías, de momentos físicos y de cosas que no están bien. Bueno, en el Evangelio el Señor nos muestra algo maravilloso, que es Él muestra en ese caso, primero Él muestra la humanidad de Jesús, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Él estaba triste cuando Él supo cómo fue que mataron a Juan el Bautista. Para Él fue un golpe duro. Siempre cuando Jesús quería meditar, quería tener como una oración profunda, Él buscaba los cerros o buscaba irse a otro sitio para poder tener un contacto más cercano con Dios. Pero sin embargo, lo que cuenta la Escritura es que la gente lo perseguía, lo buscaba y lo esperaba. Eran multitudes que lo seguían. Él sintió tristeza. Hay libros apócrifos que narran que él sufrió, que lloró, porque eso fue un golpe muy duro, porque digámoslo en cierta forma, aparte que fuera familiar Juan el Bautista de él, era como uno de los líderes, digamos, que estaba con Jesús, era uno de los que le abría el camino. Antes de que Jesús, él no podía aparecerse y decir, hola, soy Jesús, soy el Dios. Tenía alguien que venir primero y abrirle el camino. ¿Quién fue? Fue Juan. Por eso la figura de Juan el Bautista fue tan importante. Él le fue preparando todo el terreno, bautizando, purificando, limpiando, convirtiendo a toda la gente y abriéndole la mente. Mire, viene un Salvador, yo los bautizo ahora por el agua, pero viene uno que los bautizará por el fuego, por el Espíritu Santo. Entonces él fue una de las fichas más claves. Cuando él ve de qué forma tan salvaje es que matan a Juan, él siente un gran dolor, una gran pena y se quiere aislar, pero ahí mismo llega la gente a buscarlo. Entonces como que él siente de nuevo ese llamado y siente nostalgia porque todo el mundo le empieza a pedir: quiero casa, carro, beca. Se parece a los de acá, ¿no? Milagros. Y dice la Escritura: al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. En muy pocas partes de la Biblia se encuentra y sanó a los enfermos. Eso quiere decir que todos los enfermos que estaban ahí los curó. Por lo general, cuando lo seguía a las masas de gente, él sanaba a muy pocos casos. Podemos encontrar en la palabra de Dios que decía: y sanó al ciego, y sanó al paralítico, y la mujer que tenía el flujo, y resucitó al niño o a la niña, ¿sí? O a Lázaro. Son muy puntuales. Hay dos partes más donde aparece: y Jesús se compadeció y lo sanó a todos los enfermos. ¿Por qué? Porque para que se haga un milagro tiene que haber mucha fe. Entonces él les decía: tu fe te ha sanado, y se daba el milagro. Entonces en este episodio él da dos cosas que no lo hacen la mayoría. En esto se diferencia mucho, bueno, en todo lo que hizo Jesús, pero en esto, en los grandes guías espirituales, Buda, Zoroastro, bueno, mucha cantidad de que los subieron a ser categoría de dioses, digámoslo así.
por muchos pueblos. ¿Por qué? Porque ellos no hicieron los milagros que Jesús dio. Entonces, primero sanaba a los enfermos. Entonces, una de las gracias que Dios va dando es la sanación física, a través de que nosotros vamos caminando espiritualmente. Si no la da es porque muchas veces hay algo que aprender o purificar. Entonces Él está esperando muchas veces eso. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Siempre nosotros nos caracterizamos con los apóstoles porque siempre nos preocupamos: el día va a llegar, no hicimos nada, no vendí, no trabajé, no me llegó, no hice, no cambié, no organicé, me quedé pendiente. Entonces siempre es bueno nosotros organizarnos y tener nuestra vida organizada, pero nosotros siempre nos preocupamos: ¿y qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a comprar? ¿Y con qué vamos a pagar? Y es cuando nosotros vamos perdiendo esa confianza en Dios, y cuando perdemos la confianza en Dios, perdemos el año. Ahí sí nos manda el de la moto. ¿Por qué? Porque ya perdimos, o sea, ya no hay esa seguridad, ya se perdió las bendiciones. Entonces, y nosotros le damos soluciones al Señor: empeño esto, presto acá, hago esto, hago lo otro, que sí es bueno nosotros movernos, pero Dios es el que va organizando las cosas. Entonces le dice a los apóstoles: despida a la gente para que vayan a sus caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ustedes se imaginan bien vaciados aguantando hambre todo un día, ¿sí? Y hermanos, saque ahí para alimentar todo ese pueblo atrás. Esas son pruebas de fe que Dios nos pone. Igualmente, como Él lo hacía en ese momento, nos lo hace a nosotros. Muchas veces hay un buen negocio, hay algo que se va a dar, una bendición, una sanación, el salir de un trabajo de brujería, el salir de una deuda, un viaje, el comprar una casa, el vender una casa, el comprar un negocio, cualquier cosa de esas. Muchas veces nosotros decimos: no, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo no puedo. ¿De dónde? ¿Sí? ¿De dónde flores si no hay jardines? Entonces nosotros volvemos a lo mismo que los apóstoles, a la duda. ¿Será que sí? Pero ¿cómo voy a ayudar? Ahí es que siempre somos nosotros buscando la solución. No, es Dios. Dios nos va a dar, Dios nos va a ayudar. ¿Cómo? No sé, pero Dios siempre provee y siempre da la bendición. Y nosotros le contestamos al Señor como ellos contestaron. Ellos le contestaron: no tenemos así más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráigame. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 peces, y mirando al cielo pronunció una bendición. Por eso es tan importante, cuando nosotros nos sentamos a la mesa, darle gracias al Señor y bendecir los alimentos. No quiere decir de que estén malditos o estén envenenados, ¿sí? O si le han echado a quererme al marido, pues eso es otra cosa. Pero el hecho de ser uno agradecido, yo creo que una de las cosas que a uno lo mata más que todo es la alimentación. Cuando uno dura un día, 2 días sin comer, yo creo que uno se desespera. Yo creo que aquí hay más de un hambriento o hambrienta, que ya son las 8 de la mañana y mi desayuno, las 12 del día, uy, más que tengo un hambre. 4 de la tarde, los 5 golpes, no son 3 sino 5. Desayuno, almuerzo, desayuno, medias 9, almuerzo, 11 y cena. Eso, comida y cena y postre. Este era el metido postre. Yo creo que la comida, una de las maravillas de vivir en Colombia es que nosotros tenemos cosas maravillosas. Tenemos el agua, todos los días nos podemos bañar. Imagínense ustedes sin bañarse en 8 días. Uy, terrible. Yo no me los aguanto en la misa, ¿no? Sin poder comer un golpe al día, por ejemplo, una comida al día, ¿sí? El decir, tenemos que poner una ropa 3, 4 días seguidos, 5 días. Hay países del mundo que les toca así tenga plata o no tenga plata. La plata es algo muy efímero,
Usted puede estar en el desierto y usted puede tener mucha plata, pero si usted no tiene, si no hay los medios, no puede comerse la plata. Sí, es verdad. Por eso dice que la hora de la plata, llegará bien que hay plata, pero no hay que comer. No hay que comer. Yo en varias misiones que me ha tocado en la selva, en el monte, usted tiene deseos de tomarse una Coca-Cola. Y eso que Coca-Cola llega a todas partes. Ahí le hacemos campaña y propaganda. Y no hay. No, que la tiendita está a 3 días Sí. y camine y en lancha. ¿Sí? Ay, quiero comerme un pan. Mijo, no, sobre el pan viene el hombre. Y es muy importante para que esas bendiciones de alimentos y todo lo que nosotros recibamos, darle la bendición al Señor. Ustedes no han visto que cuando me pagan la consulta en el consultorio yo le doy la bendición. Ay, Dios le bendiga, le multiplique. Pues no cojan la maña, pero sí es bueno. Hasta que rompieron la joya de la familia. Ya, tranquilo ahí, ahorita. Eso se pega un boxer, ¿no? Super bonder. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes, bueno, pronunció una bendición, partió los panes y los dio a los discípulos. El pan y el pescado son los símbolos más representativos de lo que es Jesús. Jesús mismo, esto cuando uno parte el pan en la Eucaristía, en la hostia, es porque lo partieron así, ese es el símbolo, aparte que se convierta en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y el pescado, ¿se han visto que los cristianos andan con un pescadito? Sí. Porque es el símbolo de la renovación, del comienzo. Antiguamente, como eso era clandestino ser cristiano, que creer en Jesús, entonces la gente en la playa, los pescadores hacían un pescado, y si el otro lo hacía y quedaba al frente, era que era cristiano, era como una contraseña. Pronunció una bendición, se lo dio a sus discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y como los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra de Dios. Cuando Dios manda una bendición, cuando nosotros trabajamos en esa gracia y estar en esa bendición, cuando Dios manda una bendición es completa. Cuando Dios manda una cosa, no es como el enemigo, que le manda la bendición. Cuando usted va a pedirle a un brujo que le ayude a conseguir un carro, una casa, un trabajo, el tipo consulta a su amo, que es el enemigo, y el enemigo lo consigue, o una sanación, porque el enemigo también sana. Pero ¿qué es lo que pasa? Le ayuda a conseguir el carro, pero al día siguiente se le muere un hijo, se estrella, ¿sí? O sea, siempre hay debajo de la mesa una contraprestación. En cambio Jesús no, cuando Dios manda una bendición, eso se vuelve un éxtasis en todo sentido, y es completa, no es un pedacito, no, es total y sobra, y hay abundancia. Ahí dice que sobró hasta 12 canastas, 12, el número 12 es plenitud, es completo, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, todo eso tiene unos números que tienen un significado, los 7 días de la semana, el número 3, todo tiene un significado. Cuando Dios manda, después de que hacemos ese acercamiento hacia el Señor, renovamos esa alianza con Él, trabajándola constantemente con Él. Dios nos envía la bendición, y es una bendición que sobra, que abunda, que sobrepasa los límites que nosotros podemos hacer. Y eso fue lo que Dios le mostró a los discípulos, porque los discípulos solo contaban con los 5 panes y los 2 pescados, o los 2 peces. Muchas veces nosotros queremos una casa y sacamos, no, pues es que tengo 5,000 pesos, pero ¿cómo la voy a comprar? Esa me salió general. Casa de juguete. Entonces, pero si nosotros decimos voy a hacer un ahorro, me voy a enfocar, llega un momento en que Dios ve ese ahorro y dice: yo hago un milagro, un propósito. Si yo quiero liberarme, si yo quiero ser próspero, si yo quiero tener salud, si nosotros empezamos a poner de nuestra parte,
y a unirnos más a Él, Dios nos da prosperidad, Dios nos da abundancia. Y lo vemos que Él cogió desde la nada, desde la falta de fe de los apóstoles, o sea, la mente cerrada de ellos que se preocupaban, y bueno, esta gente que ya se acabó esto y cómo los atendemos, no, que se vayan cada uno, eso, que cojan su camino. Y Él les dijo, no, déles de lo que ustedes tienen. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? Fe. Y eso es lo que nos da, eso es lo que nos marca la diferencia con la gente que trabaja hacia lo malo. Ellos tienen fe, pero es de otra forma. O sea, ellos tienen seguridad, esa es otra forma. Si voy a ir a matar a tal tipo, yo me concentro y lo voy a hacer, y va y lo hace. Lídero. ¿Pero por qué? Porque él está metiéndole la fe, y bueno, el enemigo también interviene, así como nosotros. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que nuestra fe a veces tambalea y dice, no, yo voy a hacer tal negocio, o yo voy a hacer tal cosa, o voy a estudiar tal otra, o voy a hacer tal viaje, o necesito tal sanación, pero no, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Exacto. Queridos hermanos, sigamos en la Santa Eucaristía pidiéndole al Señor una ayuda especial, que el Señor nos llene de progreso y de prosperidad.